Eh, bueno, vamos a dar inicio a nuestra, a ver, voy a ver, aquí está, compartir. A nuestra clase del día de hoy con el apoyo de nuestros hermanos para que podamos sacar el mayor provecho al tema del día de hoy. Entonces, voy a compartir con ustedes y, y todos son libres de participar en el momento que deseen. Listo, ya estamos entrando. Nuestro tema para el día de hoy se titula La garganta del diablo. Es el capítulo número 11 de este hermoso libro que hemos venido estudiando todos estos martes y jueves. Entonces, se demoró un poquito. Listo, aquí estamos ya. Bueno, entonces, como les comentaba, ¿no? En este capítulo 11 de este febrero 22, vamos a ver dos principios importantes, como son, conforme procuramos arrepentirnos y seguir más de cerca al Salvador, las fuerzas del adversario intentarán frustrar nuestra determinación. Y el segundo, establecer nuestro fundamento en Jesucristo, nos ayudará a resistir el poder de Satanás. Entonces, tengo dos compañeros de clase el día de hoy, y el hermanito Amador y la hermana Carla Gabriela. Entonces, ustedes desean, alguno de ustedes quiere compartir uno de estos dos temas. Sí, hermanita, bueno, buenos días con todos. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada de esta parte del manual. Dice, cuanto más se acerca al Señor la persona, mayor poder manifestará el adversario para impedir que se cumplan sus propósitos, ¿no? Y eso realmente me hizo comprender tantas ocasiones en las que tal vez yo tenía mayor disposición, mayor intención, y parecía que todo iba, no sé, más complicado, ¿no? Entonces, alguien que tiene mucha fe es el enemigo. El enemigo sabe y cree de manera perfecta todas las promesas de nuestro Padre Celestial, sabe todo lo que podemos llegar a hacer, y él va a estar actuando siempre. Él es muy diligente con lo que hace, y tiene muy claro lo que él tiene que hacer. Entonces, yo noté algunos puntos con respecto a ello, ¿no? Dice, Satanás quiere que seamos miserables como él. Nos engaña diciendo que no somos dignos de la ayuda de Dios, de alguna manera como para identificar. Nos hace creer que somos muy débiles para lograrlo. Él desea llevarnos hacia la falta de esperanza y a la desesperación. Satanás nos tienta, nos lleva hacia la desidia para postergar el arrepentimiento, porque él sabe que Muy esa es bien, la única manera de poder llegar, ¿no? a nuestro idea. Eso realmente quería compartir. muchísimas gracias, hermanita. Muy bien. Entonces ya estamos mirando que Satanás es el enemigo de Dios y lucha continuamente e invita e induce a pecar y a hacer lo malo sin cesar. O sea, él no descansa. Pero no vamos a centrarnos en esas artimañas, sino en el segundo principio, que es Jesucristo, quien nos ayuda a resistir el poder que tiene Satanás. Como veíamos y nos comentaba la hermana Carla, Satanás tiene algunos engaños. Y quisiera que en este momento meditemos cómo presenta él las tentaciones. Los que estamos en la sala, todos hemos tenido esas presentaciones de Satanás, ¿no? Entonces, ¿cómo él lo hace? ¿De qué manera? Justo de la manera que estaba compartiendo, no hace ver las cosas malas como buenas, ¿no? Es muy sutil, muy,
muy cuidadoso para poder ir seduciéndonos, ¿no? Tentándonos según lo que nosotros nos gusta, ¿no? Exactamente. Entonces, él lo hace de una manera habilidosa, ¿no? Y de modo que parezcan razonables las cosas que oímos. Todos hemos oído esas eh, insinuaciones sagaces, ¿no? Él nos persuade, jamás nos obliga, solamente las presenta. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Pero también hay algo que de pronto nos ayuda a reconocer y a resistir los engaños de Satanás. Entonces, ¿qué le parece esta pregunta, hermanita Gloria? ¿Nos comenta sobre ese algo? O tal vez hay muchas cosas. Dice, ¿hay algo que los haya ayudado a reconocer y resistir los engaños de Satanás? Ujú. Bueno, sí, ahí está. Nosotros nos damos cuenta cuando nos sentimos mal, ¿no? Vamos a hacer algo y el corazón se nos entristece porque reconocemos que lo que vamos a hacer a lo mejor es esto, contra un principio o contra los mandamientos, ¿no? Y nosotros como ya sabemos, hay cosas de las cuales nosotros tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y a veces el temor, el miedo, el orgullo, no sé, pero nos puede eh, hacer que nos resistamos, ¿no? A este a este acto, ¿no? Que podemos hacerlo con la ayuda de nuestro Salvador, ¿no? Pero sí, nosotros nos podemos dar cuenta de las cosas malas que nuestro corazón, a veces tanto en el pensamiento, ¿no? En los actos podríamos desear hacer, ¿no? Pero Sí, ¿no? Tenemos esto, la capacidad, ¿no? Mientras más cerca estemos a nuestro Salvador, mientras más lo conozcamos, tenemos más capacidad para poder arrepentirnos y darnos cuenta de las cosas malas que podemos hacer. Eso puede ser. muy bien. Gracias, hermanita, por habernos compartido. Entonces, vemos que la tentación siempre prosigue. Y siempre todos estamos expuestos a él. Pero yo les preguntaba sobre algo que haya. Y ustedes pueden ver ese círculo donde hay dardos que no entran. Y ustedes pueden ver las ayudas que tenemos como la oración, la escuela dominical, los mandamientos, las escrituras, la noche de hogar. Y ahora podemos ver que los mandamientos no son barreras, sino un cerco de protección, de ayuda, para que no entre esos dardos del enemigo, ese torbellino en el viento, esos granizos, esa tempestad furiosa. Él puede realmente disparar, pero como ustedes pueden ver, esa flecha se quiebra porque estamos protegidos. Entonces, siempre Él nos dice que no hay pecado en lo absoluto. Él nos dice que esos son sucesos comprensibles en un mundo en el cual estamos viviendo, pero que siempre podamos recurrir a estas ayudas y aún hay la voz de Cristo, la luz también de Cristo, que nos fortalece. Entonces, en este momento vamos a mirar un video que la hermana Carla va a compartir, porque Satanás no solamente tiene estrategias, tiene engaños, sino también tiene distracciones. Entonces, después de ver el video, vamos a pensar y cómo nos sentimos al escuchar al elder bendecirnos al final del video. Entonces, hermanita Carla, ¿puede proyectarlo, por favor? ¿Puede dejar de proyectar para poder proyectar, por favor? Con mucho gusto, ya está. Excelente. Entonces, En mis preparativos para la publicación del libro, me di cuenta de que había 3 temas principales que no había cubierto adecuadamente.
Uno de ellos era el capítulo que llamé La garganta del diablo. Habla del poder del adversario para distraernos y perturbarnos. En realidad, el adversario no tiene un poder enorme. No puede moldear nuestra vida, ni arruinar nuestra capacidad de elección, pero puede perturbarnos y desanimarnos. Utilicé el término la garganta del diablo porque cuando pasamos 4 años en Brasil, Katy y yo, visitamos las increíbles cataratas del Iguazú. El agua que cae es como un aluvión, pero si te encuentras en la parte de arriba, te parece un lugar tranquilo y pacífico, aunque puedes oír algo que cae. Pero si no estás atento, no sabrías que estás sobre las rocas a 25 o 30 metros de una destrucción segura. Así que hay que tener cuidado. Hay un poder negativo que trabaja en nuestra contra. Escuchen lo que el presidente Eyring dijo al respecto. Esa tentación de demorar procede de nuestro enemigo Lucifer. Él sabe que nunca podremos ser verdaderamente felices a menos que tengamos esperanza en esta vida y después la realización de la vida eterna. Es el mayor de todos los dones de Dios. Y así, Satanás nos tienta con la desidia todos los días de nuestra probación. Cualquier decisión que demore el arrepentimiento le permite robar la felicidad de uno de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sé que estaremos alerta si ponemos al Salvador en primer lugar en sus vidas. Ustedes sabrán cuando el adversario está tratando de distraerlos y seguirán adelante. Los bendigo para que puedan hacerlo. Gracias, hermanita. Entonces, a ver, voy a mirar a los participantes. Hermanita Juliet, ¿puede activar su micrófono? Comentarnos cómo se siente con las bendiciones que nos da este apóstol para que podamos vencer la tentación. Gracias, hermanita. Bueno, pues algo que es bastante importante es el recordar el poder que recibimos de parte de nuestro Padre Celestial, de cómo la expiación de Jesucristo nos habilita para poder poner barreras y que Satanás no ataque nuestra vida, ¿verdad? Y me gusta ver de que él dice, ¿no? Debemos de prestar atención para que esas bendiciones y promesas sean algo real, algo que se cumple y que estén a nuestro alcance a la medida que nosotros podamos reconocer que algo más nos falta y que no solamente somos nosotros que llevamos a cabo los objetivos al arrepentirnos, sino que siempre vamos a necesitar de la ayuda celestial. Entonces, que recordemos que la promesa del arrepentimiento está a nuestro alcance. Por eso este maravilloso libro se llama El Don Divino del Perdón, porque es un don al cual todos podemos acceder y está siempre a nuestra disposición a la medida que nos esforcemos por acercarnos a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo a través de un arrepentimiento sincero. Y lo comparto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por compartirnos sus sentimientos y testimonios. Entonces, según lo que estamos estudiando, los engaños, aquí tenemos 3, pero sabemos que hay muchos más. Pero los principales que podríamos destacar, dice, no hay necesidad de arrepentirse, no eres digno de la ayuda de Dios, y posterga o demora el arrepentimiento. Entonces, de esa manera nos engaña. Nos invita a postergar, nos invita a no hacer nada. Y miren que Pedro, el apóstol Pedro, describió al tentador como un león rugiente. Quiero que observen la lámina de ese león rugiente con esos ojos cerrados, esos colmillos dispuestos a devorarnos. El león es el rey de la selva. Imagínense el tamaño y el sonido que emite. Quizá de pronto pudiéramos sentir temor
Entonces, ¿qué debemos hacer si Satanás está rugiendo constantemente con la tentación? ¿Qué hacemos para salvarnos de eso? Hermanita Blanca, ¿usted qué nos comparte sobre estas imágenes y sobre lo que Pedro nos dice, que Satanás anda como león rugiente tratando de devorarnos? Mi hermanita Marta, justo el día de ayer en nuestra noche de hogar estábamos un poco compartiendo acerca de esto, ¿no? De cómo es que Satanás distrae a los jóvenes hoy en día, ¿no? Especialmente son ellos los que son más atacados, porque muchas veces se enfocan en el trabajo, queriendo ¿cómo se llama?, trabajar más de lo debido para poder quizás tener un dinero, y se olvidan quizás de poder tener el tiempo de leer las escrituras, de hacer sus oraciones como deben ser, parecerles a ellos que es lo que está bien, pero en sí las cosas que hacen no lo están, ¿no? Y una de las maneras en que podemos nosotros hacer que no nos distraiga Satanás en nuestras vidas es poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas. El tener ese tiempito para poder nosotros poder leer las escrituras, porque eso es allí donde nosotros vamos a poder recibir esa fortaleza para poder continuar adelante, saber que en las escrituras nos dicen muchas cosas. Nuestras oraciones, que sean humildes ante el Señor para poder clamar a Él la fortaleza para decir no a las cosas, a las tentaciones que podamos tener en nuestras vidas. Y como le repetía, es esto más es a los jóvenes aquí en la mente ataca, y debemos como padres estar preparados también para poder ayudarlos a ellos, para hacerles recordar las cosas que tienen que hacer. Yo quería compartir, manita. Gracias, ha dado justo en el punto, y es que pongamos a Dios en primer lugar, ¿no? Busquemos su ayuda. Por más duro que grite Satanás, el poder de Dios es más grande que lo que Él nos pueda decir o hacer. Entonces, dice, un león rugiente en el zoológico es peligroso, pero solo si entramos en la jaula, ¿no? Solo si entramos en la jaula con Él. Si nuestra voluntad, el poder del adversario es muy limitado. Entonces, no debemos someternos al poder del enemigo, por el contrario, debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Así como estas cataratas en Iguazú son tan fuertes que posee entre 50 y 300 saltos estas cataratas. Y ustedes pueden ver encima de la catarata, ahí hay aguas calmas. Pareciera que estuvieran en un lago de montaña. Pero inmediatamente después de un paso, se precipita la catarata. Entonces eso es un abismo. Muchas veces queremos andar al filo del abismo, ¿no? Con un pie en la tierra segura y con otro pie quizá queriendo caer a ese abismo. Imagínense que viene un viento fuerte y caemos. Entonces es importante protegernos y no exponernos, no entrar en esa jaula, no andar al filo del abismo, no dar oído a lo que nos dice Satanás o nos susurra, y nuestra voluntad someterla a la voluntad de Dios. De esa manera Satanás huirá de nosotros. Y mire, aparte de las insinuaciones que Satanás nos hace, pues Jesucristo nos da palabras de aliento. Y Él dice, no importa cuán profundo sea el abismo, porque yo estoy para salvarte. Tú eres mi Hijo amado. Y mire que nos dio en las Escrituras una historia hermosa sobre alguien perdido, como era el hijo pródigo.
pero él nos dice que el padre, al verlo de lejos, se adelantó y corrió a abrazarlo. De esa manera él nos abraza, no importa cuánto hayamos caído. Sus brazos siempre están extendidos hacia nosotros. Quiero compartir por último la parte que más me impactó de este capítulo. Sobre una historia que está en el libro, que fue escrita por C.S. Lewis, y él nos habla de dos demonios, ¿no? Dos pequeños demonios. Uno era un tentador inexperto y el otro tenía más experiencia. Y le decía, le mostraba algunas tácticas para poder hacernos caer. Y entonces él le dice que es importante evitar que hagan algo, dice él. Mientras no lo lleve a la práctica, no importa cuánto piense sobre ese nuevo arrepentimiento. Por enorme que sea la piedad que imagine o sienta, no nos perjudicará a nosotros en tanto la mantengamos apartada de su voluntad. Cuanto más frecuentemente sienta sin actuar, menos capaz será de llegar a actuar alguna vez, y con el tiempo, menos capaz de sentir. Entonces, ¿han pensado ustedes en esto? Yo no lo había meditado hasta cuando lo leí y lo vi de cerca. Muchas veces permanecemos con los brazos caídos, inertes. Sentimos la guía del Espíritu Santo que nos dice, haz esto, haz lo otro, obras buenas. Pero nosotros las pensamos, las imaginamos, pero nunca las llevamos a la práctica. Entonces, cuidémonos de esta sagaz invitación y tratemos de que nuestra fe en el Salvador sea cada vez más grande, una fe para arrepentimiento, una fe activa, para que esas tentaciones se desvanezcan ante nosotros y con el tiempo las veamos aborrecibles y digamos, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Me arrepiento y lo borro a través de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Que Jesucristo llegue a ser nuestro cimiento, la roca sobre la cual estemos edificados. No se desespere, sea diligente en su fe en Cristo y en su determinación de arrepentirse. Y mediante la gracia de Cristo, llegará a ser la persona que desea llegar a ser. Qué hermoso libro que ha llegado a nuestras manos. Qué hermosas herramientas que el día de hoy hemos tenido. Vamos a darle la palabra a la hermana Juliet, que quiere comentarnos algo más en este momento. Adelante, hermanita. Gracias, hermana. Bueno, solo quería compartir algo que aprendí junto a mi esposo esta mañana en meditar en un discurso, porque a veces nosotros no entendemos de que podemos ser atacados por medio de nuestras fortalezas. A veces nosotros en medio de todas las cosas que estamos haciendo bien, Satanás conoce todo lo que hacemos. Él está viéndonos constantemente y somos su punto fijo de ataque. Él nunca se olvida de qué tipo de personas somos, quiénes éramos cuando estábamos con el Padre Celestial y quiénes podemos llegar a ser a través del potencial que Él nos ha dado. Cuando nosotros estamos siendo fuertes en algo, debemos de cuidarnos del orgullo. Debemos de cuidarnos de caer en la tentación de decir yo soy fuerte en esto y a través de ello, como el talón de Aquiles, ser atacados por ahí. Que podamos tener la humildad de reconocer que siempre, siempre vamos a depender del Padre Celestial y que nunca nada de lo que tenemos es nuestro, de que nunca podríamos vencer las tentaciones si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Y que seamos cada vez más humildes en reconocer de que Jesucristo es aquel que siempre ha estado dispuesto a salvarnos. Él ya nos salvó una vez y estoy segura de que lo haría de nuevo, pero que nosotros podamos ser tan humildes y reconocer su mano en nuestra vida que siempre podamos acceder a su poder. Es lo que quería recordarles en esta mañana, que puedan tener relaciones constantes con el Padre Celestial y trabajar junto a Él. Y lo comparto con amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por hacernos ver esa otra parte, ¿no? Recordemos que Lucifer era un ángel de Dios que tenía autoridad delante de él,
pero se rebeló contra él, se llenó de orgullo. Y el envanecerse es primer paso para caer. Eso fue lo que le pasó a Satanás. Entonces, como nos dice nuestra hermana Juliet, que podamos llenarnos de humildad, que no caigamos en ese pecado. Siempre Él quiere envanecernos, que nos llenemos de ego para que de esa manera inmediatamente caigamos. Hermanita Gabriela, ¿usted desea compartir alguna otra parte del libro? Hermanita linda. Ya le damos paso a la hermanita Fabiola para que comparta. Muchas gracias. Gracias, Martica. Quiero agregar algo. Y esa clase fue maravillosa. Debemos recordar que las fuerzas del enemigo tratarán de frustrar la determinación que tengamos de arrepentirnos. Este enemigo siempre tiene la esperanza que volvamos a caer en los pecados que ya hemos realizado o que estamos haciendo. También recordemos que él nos hace, como tú decías, Martica, el enemigo nos dice que no hay necesidad de arrepentirnos, nos dice que no son pecados, que son sucesos comprensibles en el mundo que nos rodea. A otros los pacifica, los deja quietos, los adormece con seguridad carnal y dice, todo va bien. También el enemigo nos susurra a las personas que desean cambiar por medio del arrepentimiento, que no tendrán perdón de sus pecados y que no es digna de la ayuda de Dios. Él hace que se produzcan sentimientos de desesperación, falta de esperanza, instiga a pensar que no funcionará para nosotros, sí, porque no hay perdón. Y nos dice que porque somos débiles y porque hemos fallado mucho en la vida y no tendremos perdón de nuestro Padre ni de nuestro hermano Jesucristo. También cuando nos surja en nuestro ser estas ideas y sentimientos, debemos acudir al Salvador para que nos sane y nos reconforte, para seguir en el camino del cambio, del arrepentimiento, y su misericordia se extenderá y nos abrazará. Recordemos que el sufrimiento del Salvador en la expiación nos elevará de las profundidades que estemos, porque el pago por nuestros errores y pecados, si nos arrepentimos, la sangre expiatoria de nuestro Salvador limpiará y sanará nuestras heridas que ha causado el pecado. Debemos también saber que el enemigo hace una invitación engañosa a postergar o a demorar nuestro arrepentimiento, porque nosotros, si hacemos esto, nosotros no seremos felices y no tendremos la vida eterna. Y Él desea que seamos miserables como Él lo es. También debemos recordar que, como decía Martica, que el poder del adversario es limitado sin nuestra voluntad. Si seguimos en la senda de la rectitud, no debemos preocuparnos demasiado por la influencia del enemigo, porque donde hay rectitud, no hay poder de él. Acordémonos del milenio, que no va a haber pura rectitud y el poder del enemigo y sus legiones no podrá estar ahí en esos 1000 años. Debemos también recordar que la fe en el Salvador Jesucristo desvanecerá las tentaciones del adversario y podremos ver y discernir dónde se halla el mal y qué forma está. La roca debe ser Jesucristo, es seguro y firme, el cual no caeremos ante las tentaciones de Satanás. Jesucristo nos elevará por encima de las influencias del adversario y nuestro Salvador nos hará recordar que somos hijos de un Padre que nos ama de una manera absoluta y Él nos cubrirá con su misericordia si deseamos cambiar y arrepentirnos. Sé que ellos viven, sé que nos aman y se sacrificaron por amor a nosotros para que podamos cambiar, podamos arrepentirnos. Testifico del amor y de la misericordia de mi Padre Celestial y de mi hermano Jesucristo. Sé que Él nos ha levantado cuando hemos caído en los abismos del pecado o de la desesperación. Él nos reconforta, Él nos ama a pesar de nuestros errores. Él no ama el pecado, pero sí ama al pecador
y Él está con los brazos abiertos siempre. Me encanta ver esa estatua donde Él extiende los bracitos, sí, sus manos, como diciendo, ven a mí. Él siempre estará ahí esperándonos junto con nuestro Padre. Él nos va a sanar las heridas espirituales que hemos causado debido a nuestros pecados. Testifico que si nos aferramos a ese Salvador, Jesucristo, podremos volver a casa de nuevo, podremos vivir con nuestro Padre Celestial y podremos vencer muchas tentaciones, todas las tentaciones que tengamos mientras que estemos en esta vida terrenal. Como decía Martica, tenemos protecciones. Cada domingo que vamos y tomamos la Santa Cena, yo les testifico que al tomar la Santa Cena renuevo mis convenios. Al entrar al templo, hacer historia familiar, el de asumir mis responsabilidades en mis cargos, el de ayudar al Señor como discípulo en su obra, el estar aquí reunidos, alimentándonos espiritualmente, ayudamos a ser protegidos. Y testifico estas verdades en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Muchas gracias, hermana Marta, por esta hermosa clase sobre que nosotros siempre debemos mejorar cada día, porque siempre se nos va a presentar tentaciones en nuestra vida diaria. Pero siempre hay que centrarnos más en Jesucristo, cada día más. Muchas gracias también a la hermana Fabiola por su participación el día de hoy en la conclusión espiritual, a los que han participado también el día de hoy y a todos los que están presentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Esto realmente les va a ayudar a cada uno de ustedes a fortalecerse más espiritualmente y a poder a mejorar como personas cada día. Entonces, la última oración, hay un hermano voluntario que desea dar la última oración. Yo, hermanito, Muchas gracias, hermano. amadísimo Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos tus hijos por la hermosa clase que hemos tenido, Señor, y recordar que siempre estás con nosotros. Ayúdanos a ser firmes en nuestra fe. Bendice nuestro país, Señor. Bendice a nuestros profetas, a nuestros líderes, a nuestros maestros, a nuestros misioneros y misioneras que predican tu evangelio. Te pedimos, Señor, estas cosas humildemente, en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias a cada uno de ustedes. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. La foto, la foto. Amigos, a la cuenta de 3, 2, 1. Gracias, hermanita Liliana. Listo.